El 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines declaró a Haití como una república libre, convirtiéndose en el primer país de América Latina y el Caribe en liberarse de la opresión colonialista. En 1808, Napoleón Bonaparte había establecido un acuerdo con España para invadir Portugal, pero debido a sus victorias decidió que le era más conveniente apoderarse de España que asociarse con ella. Bonaparte obligó a Fernando VII a abdicar para poner a su hermano José Bonaparte en su lugar. Este hecho llevó a una serie de transformaciones internas en España que a su vez tendrían repercusiones directas en las colonias americanas. De 1808 a 1810, la guerra de independencia contra Napoleón en la península ibérica había causado un vacío de poder en las instituciones políticas de la metrópoli. Debido a esta situación, se constituyeron juntas provinciales que, aunque fieles a la figura de Felipe VII, se vieron influenciadas por ideas liberales y republicanas, que llevaron a la adopción de reformas políticas, económicas y administrativas que desembocaron en movimientos de independencia. El primer episodio independentista tuvo lugar en San Salvador el 5 de noviembre de 1811, dirigido por los religiosos José Matías Delgado y Nicolás Aguilar. A este suceso se le conoció como el primer grito de independencia. El 15 de septiembre de 1821, las autoridades políticas y eclesiásticas e independentistas criollos firmaron el Acta de Independencia de la Capitanía de Guatemala, con los territorios de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, San Salvador, Comayagua y Chiapas. 1822, Agustín de Iturbide propuso a las provincias centroamericanas unirse al Imperio Mexicano. Todas las provincias se encontraban de acuerdo menos San Salvador, lo que llevó a una guerra civil. Ya para 1823, el 1 de julio, Centroamérica declaró su independencia absoluta de España, México y de cualquier otra potencia. El 22 de noviembre de 1824, los territorios adoptaron formalmente el nombre de República Federal de Centroamérica y proclamaron su constitución, la cual estableció que cada uno de los estados que le componían fuera libre, independiente de su gobierno y administración interior. En 1825, la población de la República Federal de Centroamérica eligió a sus representantes federales, siendo su primer presidente el salvadoreño José Manuel Arce. En 1827, los liberales acusaron al presidente José Arce de ceder ante los intereses de los conservadores. Estas tensiones entre liberales y conservadores llevaron al estallido de la guerra civil entre los estados miembros de la Federación. De 1838 a 1841, Nicaragua fue el primer estado de la República Federal de Centroamérica que se independizó. A Nicaragua le siguieron Honduras, Costa Rica, Guatemala y finalmente El Salvador. En 1839, el 17 de abril, el jefe de Estado de Guatemala declaró disuelto el Pacto Federal, poniendo fin a la República Federal de Centroamérica. De 1895 a 1898 hubo un nuevo intento de reunificar la región, la República de Centroamérica, luego llamada Estados Unidos Centroamericanos. Reunió a Honduras, Nicaragua y El Salvador. La federación duró poco, pues se vio fragmentada por la salida de El Salvador tras un golpe de Estado. El proceso de independencia y la integración de Centroamérica estuvieron marcados por disputas ideológicas entre liberales y conservadores. El origen de estas ideologías se remonta a las influencias intelectuales y políticas de la época. Los liberales, inspirados en la Ilustración, la Revolución Francesa y el liberalismo europeo, abogaban por un modelo de gobierno basado en la libertad individual, la separación entre Iglesia y Estado, la educación laica y reformas económicas como el libre comercio y la privatización de tierras eclesiásticas. Francisco Morazán, en Honduras, representó esta corriente buscando modernizar la región bajo un sistema federalista que permitiera mayor autonomía para las provincias. Por otro lado, los conservadores defendían el orden tradicional, heredado del periodo colonial, con un fuerte apego a la Iglesia católica, las estructuras jerárquicas de poder y los privilegios de las élites terratenientes. Rafael Carrera, en Guatemala, fomentó esta visión promoviendo un sistema centralista que mantuviera el control político y social en manos de las oligarquías rurales. Dichas diferencias ideológicas desencadenaron consecuencias para la región. Las guerras civiles entre ambos bandos, como los enfrentamientos entre Morazán y Carrera en la década de 1830, debilitaron cualquier intento de unidad política. La derrota de los liberales en 1840 marcó el colapso definitivo de la República Federal de Centroamérica, dando paso a la formación de 5 estados independientes:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Durante la década de 1950 y 1960, los países de Centroamérica adoptaron el modelo de industrialización por sustitución de importaciones ICI, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, como una estrategia para reducir la dependencia de bienes manufacturados importados, y también buscaba fomentar el desarrollo industrial y mejorar las economías nacionales. La ODECA, con sede en San Salvador, jugó un papel muy importante para la integración centroamericana en la década de los 50, logrando que se sometieran a debate temas como la unificación de las señales de tránsito, programas educativos, ODECA ROCAP, procesos aduanales, políticas culturales y del convenio sobre el régimen de industrias centroamericanas de integración, y también del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, Tegucigalpa, 1958. En este contexto, se impulsó una integración económica regional, con el fin de crear un mercado ampliado que facilitara el desarrollo de las industrias locales. Así nació el Mercado Común Centroamericano, MERCOMUN, establecido formalmente en 1960, con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, al que más tarde se adherió Costa Rica. En sus primeras etapas, el MERCOMUN logró avances significativos, como el establecimiento de una zona de libre comercio intrarregional y la creación de instituciones regionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y es así como con los años la estrategia ICI fue sustituida por una política de apertura económica y tratados bilaterales como CAFTA-DR con Estados Unidos, lo que cambió la dinámica del MERCOMUN. Aún así, la idea de integración regional se mantuvo viva, con esfuerzos para revitalizar el proceso a través del Sistema de Integración Centroamericana SICA desde el año de 1991. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue una estrategia que fue implementada en Centroamérica y en gran parte de América Latina durante el siglo XX, especialmente entre los años de 1950 y 1970. Su objetivo principal era reducir esa dependencia de bienes importados mediante el fomento de la producción industrial local, utilizando políticas proteccionistas, subsidios estatales y una fuerte intervención gubernamental en la economía. La implementación de este modelo en Centroamérica se dio en un contexto de crisis, que fue a nivel internacional, especialmente tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que evidenciaron la vulnerabilidad de las economías dependientes de la exportación de productos primarios. Durante el periodo de este modelo, Centroamérica experimentó tasas de crecimiento económico relativamente robustas. Se estima que el crecimiento promedio anual del PIB en la región fue de aproximadamente 5.5% entre los años de 1950 y 1970, una cifra comparable con el promedio latinoamericano y superior al promedio mundial de la época. Este modelo promovió la creación de industrias manufactureras, es decir, se crearon nuevas líneas de producción nacional para poder elaborar aquellos elementos que eran más fáciles de poder sustituir. Es importante destacar que en este contexto se fomentó la protección aduanera, así como la disponibilidad de crédito e inversión y una tecnología que ya era conocida. Asimismo, la protección del mercado interno se vio favorecida por los altos aranceles que se impusieron. Para la década de entre 1960 y 1970, debido a la fuerte influencia del Estado, se dieron elevadas tasas de inversión pública en infraestructura tanto física y social, que alentaban a la inversión privada. Eso resultó en altas tasas de crecimiento económico de países de América Latina, como por ejemplo Brasil y México, reflejando así la industria como motor del crecimiento económico. Este modelo presentó un desbalance a principios de los 70. A pesar de que se sustituyeron bienes y se fomentó la producción local, siempre se requería de esa importación de bienes de capital y tecnología, principalmente proveniente de Estados Unidos. Los países periféricos no podían competir con ese tipo de tecnologías que estaban hechas para los mercados que eran más avanzados, es decir, de los países centro. La caída del mercado común centroamericano responde a un declive gradual, una serie de factores que llevaron a su caída o más bien a una renovación con un nuevo enfoque integracionista. Es así como se debe remontar a 1966, y es que a partir de ese año disminuyeron las exportaciones de los productos tradicionales
y bajó la capacidad de importaciones de los países centroamericanos, lo que provocó que el crecimiento de las economías redujera. Asimismo, es importante destacar que el desarrollo de los mercados eran desiguales. Los beneficios de la producción se concentraban en ciertos países, es decir, unos países tenían más ventajas sobre otros, lo que se debía al desarrollo de sus estructuras productivas. También las limitaciones internas como en los mercados pequeños, la desigualdad y la pobreza, y es que se estima que solo un 8% de la población contaba con la capacidad de consumir productos regionales, lo cual debilitó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En este contexto, para 1969 se desató un conflicto entre El Salvador y Honduras, lo que propició en gran medida la caída del mercado común centroamericano. Para 1970, Honduras abandonó el esquema integracionista. Y es aquí cuando dictaduras militares se avecinaban para la década de 1970 y 1980. Nuevos conflictos impactaron las estructuras políticas y económicas de Centroamérica, alejando cualquier intento nuevo de establecer el mercado común. Sin embargo, para la posguerra de 1991 surgieron nuevos esquemas de integración económica. Es así como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, donde se consolidó el sistema de la integración centroamericana el 13 de noviembre de 1991. El diferendo territorial entre Guatemala y Belice hunde sus raíces en la colonización española y británica en el siglo XVIII, cuando España, poco interesada en la zona, permitió asentamientos ingleses, que se consolidaron tras el Tratado de París de 1783 y el posterior Tratado de Aycinena-White en 1859. Guatemala, que en 1939 declaró nulo este último por incumplimientos, sobre todo la falta de construcción de la carretera acordada, reivindica hoy más de 11.000 kilómetros cuadrados de Belice, junto con su plataforma marítima, argumentando que heredó la soberanía española sobre ese territorio tras su independencia. Después de referendos nacionales favorables en 2018, Belice y 2019, Guatemala, ambos estados acordaron someter el reclamo a la Corte Internacional de Justicia, iniciando la fase final en 2020. El conflicto entre Honduras y El Salvador, conocido popularmente como la Guerra del Fútbol o de las 100 horas, estalló entre el 14 y el 18 de julio de 1969. Aunque detonada por una serie de partidos clasificatorios rumbo al Mundial de México de 1970, el trasfondo fue profundamente económico, social y político. Más de 300.000 campesinos salvadoreños trabajaban en Honduras, lo que exacerbó tensiones agrarias y xenófobas. La dictadura hondureña y grupos paramilitares como la Mancha Brava expulsaron y atacaron a inmigrantes, lo que el gobierno salvadoreño usó como justificación para invadir, lanzando ataques militares y aéreos contra Honduras. El saldo fue devastador. Entre 2.000 y 6.000 muertos, miles de desplazados y un corte abrupto del comercio en el mercado común centroamericano, ambos países consolidaron regímenes militares y se agudizó la militarización regional. El río San Juan, que delimita con la parte más próxima al Mar Caribe de la frontera común entre Costa Rica y Nicaragua, se convirtió en un gran conflicto fronterizo entre ambos países. Esta delimitación fronteriza se estableció con el Tratado de Límites Cañas-Jerez en 1858, el cual se vio influenciado por la presión de Estados Unidos e Inglaterra, quienes se disputaban el control sobre el proyectado canal interoceánico entre estos territorios. Realizaron las gestiones necesarias para que la frontera fuera de acuerdo a sus intereses. Los 2 siglos posteriores han sido de confrontaciones, tanto por derechos de navegación y por protección medioambiental, lo que ha llevado a acudir a tribunales internacionales y a suscribirse a múltiples acuerdos y tratados que solo evidencian que los gobiernos han utilizado el límite fronterizo para generar un conflicto bilateral. Hubo un momento en la historia en que los países centroamericanos dejaron de lado sus diferencias y se unieron para un mismo objetivo. Este periodo, comprendido entre 1856 y 1857, surgió como respuesta a la amenaza del estadounidense William Walker, quien aprovechó la guerra civil en Nicaragua para tomar el poder junto con su ejército filibustero. Inspirado en el Destino Manifiesto, empezó a traer muchas costumbres y políticas estadounidenses. También restableció la esclavitud en Nicaragua
y todo fue muy controversial y provocó que la región temiera por su integridad, por lo cual unieron fuerzas y se dio la conocida Guerra Nacional Centroamericana. Para ello, Mora, presidente de Costa Rica, jugó un papel importante en esa unión tras su campaña en contra de la invasión estadounidense. Finalmente, tras múltiples combates como los de la Trinidad y San Jorge, las tropas centroamericanas lograron vencer a Walker. Miembros que conforman este sistema son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se integraron como miembros plenos Belice y República Dominicana. Ahora bien, la estructura político-administrativa del SICA se divide de la siguiente forma. Las presidencias pro tempore. Estas rotan semestralmente entre sus estados miembros por orden geográfico. Las reuniones de Estado y Gobierno. Estas reuniones son la máxima instancia de decisión dentro del SICA. Este es el espacio de deliberación en materia política de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Se encuentra el Consejo de Ministros. Ese es el órgano de coordinación, se encarga del presupuesto, de llevar la agenda de las reuniones de jefe de Estado y gobierno y hace recomendaciones sobre los nuevos miembros y los miembros observadores. Seguidamente está el Comité Ejecutivo. Este es nombrado, los que están dentro de él son nombrados por los presidentes de sus estados y mediante los ministros de Relaciones Exteriores. En este órgano se encargan de llevar a cabo los mandatos presidenciales. Y por último, la Secretaría General. Este es el órgano administrativo de la estructura orgánica del SICA, teniendo la función de coordinar y mantener una estrecha relación institucional con las secretarías especializadas de carácter técnico-administrativas y con las instituciones regionales de los subsistemas. Su actual secretario general es Werner Vargas de Nicaragua para el periodo 2022-2026. Existen otras instituciones que forman parte del sistema, como la reunión de vicepresidentes, que es un órgano de asesoría y consulta. El Parlamento Centroamericano, o Parlacen, siendo un órgano de planteamiento, análisis y recomendación. La Corte Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo integrado por los sectores empresariales, laboral, académico y otros.